El fantasma del motociclista. Nunca he creído en esas historias que oímos en la carretera, como fantasmas que piden que los llevemos o gente que ve cosas donde no las hay. Llevo más de 12 años trabajando como camionero y he visto muchas cosas extrañas, pero siempre he sido capaz de dar una explicación lógica a todo. Pero hubo una noche, hace unos 3 años, que hasta el día de hoy todavía no puedo entender. No importa cuántas veces intente racionalizar lo que pasó, nada tiene sentido. Se suponía que sería un viaje más y más tranquilo entre Querétaro y San Juan del Río, un tramo que ya había hecho tantas veces que prácticamente manejaba en piloto automático. Pero esa mañana fue diferente, y juro por todo lo que vi lo que voy a contar aquí. Eran alrededor de las 3 de la mañana y una niebla absurda comenzó a cubrir la pista. Esa niebla tan densa parece humo de hielo seco, ¿sabes? Ya estaba muy cansado, escuchando una vieja lista de reproducción en mi celular, cuando comencé a disminuir el ritmo por precaución. La visibilidad había disminuido significativamente y la carretera tiene algunas curvas peligrosas, especialmente después de un tramo que pasa cerca de una antigua cabina de peaje. Fue entonces cuando vi, de la nada, un faro que venía en dirección contraria, como si fuera una motocicleta. Pero lo curioso es que estaba justo en medio de la pista y venía lentamente. Cuando me pasó, el motociclista me hizo una señal muy clara con el brazo, como de, más despacio, tómatelo con calma. Fue muy rápido, pero lo vi. El casco era negro y llevaba una chaqueta de cuero. Pensé que solo era alguien tratando de ayudar debido a la niebla, pero la parte extraña vino justo después. Después de que pasó el motociclista, disminuí aún más la velocidad. No sé cómo explicarlo, pero eso me puso inquieto. La forma en que hizo la señal, la expresión que pude ver por una fracción de segundo, no era solo una advertencia. Era como si estuviera desesperado porque parara o hiciera algo. Y fue cuestión de segundos que llegó la curva. Conozco bien ese tramo, pero juro que no recordaba una curva tan pronunciada allí. Si hubiera ido al ritmo que iba antes, definitivamente habría perdido el control del camión. Tuve que girar el volante con fuerza, y aún así sentí que la parte trasera patinaba un poco. Por suerte, logré mantener el control, pero mi corazón latía aceleradamente. Aparqué el camión justo en la curva, temblando. Encendí las luces interiores de la cabina y apagué el motor para intentar calmarme. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver la luz de la motocicleta que venía detrás de mí, pero no apareció nada. La carretera estaba completamente vacía. Esperé unos buenos 5 minutos, pensando en bajar y echar un vistazo, pero confieso que tenía miedo. Miedo real, como no lo había sentido en mucho tiempo. Fue una sensación extraña, como cuando sabes que hay algo ahí fuera, pero no puedes verlo. Al final bajé, todavía con las luces encendidas, y caminé un poco por la vía para ver si veía algo, alguna luz, huellas, ruido. Nada. El silencio era total, solo el ligero sonido del viento y la niebla que parecía no querer desaparecer. Caminé de regreso al camión sintiéndome un poco mareado y me quedé allí con la puerta entreabierta pensando en lo que acababa de suceder. Encendí la radio PX y llamé a otros camioneros, pero nadie respondió. Me dio una sensación extraña, como si hubiera abandonado el mundo por un momento. Cogí mi móvil. No había señal. Todo parecía más vacío que de costumbre. Juro que en ese momento tuve una sensación horrible, como si hubiera escapado de algo más grande que un accidente. Fue como si esa curva hubiera sido una trampa y ese tipo en la bicicleta me hubiera salvado. ¿Pero por qué? ¿Quién era él? Cuando amaneció y la niebla comenzó a disiparse, decidí continuar mi viaje hasta la gasolinera más cercana. Allí me encontré con otro camionero que estaba tomando café. Inicié una conversación y terminé contándole lo que había pasado. Me miró en silencio, luego lentamente dejó su taza y dijo: «Amigo, ¿viste al motociclista?». En ese momento pensé que bromeaba,
Pero él siguió serio, diciéndome que mucha gente ya había hablado de ese motociclista que aparece precisamente en ese tramo de carretera, casi siempre en las madrugadas con niebla, siempre de la misma manera. Aparece, hace una señal para reducir la velocidad y desaparece, siempre ante una curva que ya se ha llevado a mucha gente. La parte que más escalofríos me dio fue cuando dijo que ese motociclista murió allí mismo, hace más de 10 años. Era un chico joven que venía de una fiesta y perdió el control de su bicicleta justo en esa curva. Un camión venía en dirección contraria y no tuvo tiempo de desviarse. El impacto fue tan fuerte que el cuerpo salió despedido varios metros hacia el monte. Dijeron que murió instantáneamente. Desde entonces, muchas personas han dicho haberlo visto en la carretera, como si estuviera tratando de evitar que otros pasaran por lo que él pasó. En ese momento me quedé congelado. Eso fue exactamente lo que me pasó. Y lo más raro, el tipo me describió la ropa que usaba el motociclista. Era el mismo que había visto. Me sentí mal por ello durante el resto del día. Conducía despacio, pensando en todo, intentando comprender. ¿Fue eso realmente real? ¿Estaba tan cansado que me lo imaginé todo? Pero no había manera. Recuerdo la luz de la moto que venía, el gesto, la curva justo. Después, realmente sentí eso. No fue un sueño. Y el hecho de que un chico que ni siquiera me conoce lo confirmara todo, sin que yo dijera casi nada, solo me hizo sentir aún más perturbado. Pasé el resto del viaje con una sensación extraña, como si me hubiera tocado algo más allá de nuestra comprensión. Hasta el día de hoy, cada vez que salgo a la carretera de noche y comienza a caer la niebla, recuerdo esa mañana temprana. Nunca volví a vivir una experiencia parecida, pero tampoco nunca más. Volví a dudar de ciertas historias. No se lo cuento a todo el mundo porque algunos se ríen y piensan que es una invención o una exageración. Pero los que vivimos en la carretera sabemos que hay cosas que no se pueden explicar. A veces solo escapamos por suerte. Otras veces tal vez por algo o alguien que todavía está ahí tratando de hacer lo correcto, incluso después de la muerte. Dejé de pasar por ese tramo al amanecer. Ahora, si sé que va a oscurecer, planeo que todo esté lejos de allí. En cuando oscurezca, no es miedo exactamente, es respeto. Respeto por ese hombre que nunca conocí, pero que pudo haberme salvado la vida. He escuchado historias similares desde entonces, principalmente de conductores mayores. Todos hablan de la misma manera, con esa mirada distante, como si estuvieran reviviendo la escena solo con recordarla. Hay noches en que todavía sueño con ello. A veces vuelvo a ver la curva, solo que esta vez no disminuyo la velocidad a tiempo. Me despierto sudando, con el corazón latiendo fuerte, como si estuviera allí de nuevo. Pienso que este tipo de cosas dejan una impresión duradera en nosotros. Y por mucho que intente olvidarlo, es como si el camino siempre me lo recordara. Esa parte de la pista nunca volverá a ser solo un trozo de asfalto para mí. Es una advertencia, un recuerdo, un recordatorio de que hay cosas que suceden ahí fuera que no vemos, pero que podemos ver. Y lo más loco es que todo terminó allí. Después de ese día, nunca más volví a ver nada extraño. Fue como si hubiera sucedido solo para mí en ese momento. Ya no hubo más apariencias, ni señales, ni nada. Y eso es lo que más me vuelve loco, porque fue tan real, tan intenso, y luego simplemente se detuvo, desapareció, como si hubiera sucedido solo para salvarme y ya está. Hasta el día de hoy no puedo explicarlo. El automovilista desaparecido. Siempre he sido una de esas personas a las que les gusta conducir de noche. Hay menos tráfico, la carretera parece más tranquila y con una buena lista de reproducción, el viaje incluso pasa más rápido. Pero después de lo que pasó esa mañana, nunca más pude conducir sin mirar el espejo retrovisor cada 5 minutos.
Ha pasado un tiempo, pero todo está tan vívido en mi cabeza que parece que hubiera sucedido ayer. Y mira, normalmente ni siquiera le digo estas cosas a la gente, pero esto necesito sacármelo de adentro. Quizás alguien aquí en el foro ya haya pasado por algo similar, no lo sé. Lo que sí sé es que esa noche me subí a un avión con lo inexplicable. Era aproximadamente la 1:30 de la mañana. Regresaba de un viaje de último momento para arreglar algunos asuntos familiares en un tramo algo aislado entre dos pequeños pueblos en el campo. Camino sencillo, de un solo carril, rodeado de arbustos a ambos lados, prácticamente desierto. Cuando vi a un tipo parado al costado del camino con el pulgar extendido, admito que dudé. Estaba oscuro y llevaba un viejo abrigo con capucha. Pero, no sé, algo me hizo parar. Quizás era cansancio, quizás solo el deseo de hacer una buena acción. Entró sin decir mucho, solo asintió en agradecimiento y pidió bajar más adelante. Solo eso. Su vibra fue extraña desde el principio, pero como fue solo por un corto periodo, pensé que estaba bien. Desde el momento en que subió al coche, la atmósfera dentro del vehículo cambió por completo. No sé cómo explicarlo, pero el aire parecía hacerse más pesado, como si fuera más difícil respirar. Soy muy atenta a los detalles, y la forma en que se sentó, medio a un lado, como si estuviera incómodo, ya me hizo reflexionar. Él sostenía firmemente una pequeña bolsa de plástico, pero nunca me miró directamente. Él simplemente mantenía la mirada fija en la carretera, como si estuviera contando los metros que faltaban para bajar, y el silencio, hombre, el silencio me estaba volviendo loco. Ninguna de las músicas sonaba bien. Terminé apagando el sonido después de unos minutos. Intenté hacer una conversación, algo sencillo como ¿de dónde era? Si iba a casa o si llevaba mucho tiempo esperando transporte, pero solo respondió con un ajá o un no. Hubo una vez que le pregunté si quería agua y me respondió con un no, gracias, muy seco, casi automático. Parecía un robot. Hasta entonces traté de convencerme de que simplemente era un tipo raro, tal vez tímido o incluso asustado de hacer autostop con una desconocida. Pero lo cierto es que fui yo quien empezó a sentirse extraño allí. Había algo en él que me inquietaba, como si no perteneciera allí. Cuando pasamos un cartel que indicaba un pequeño pueblo que estaba a unos 5 minutos de distancia, habló por primera vez con más detalle. Dijo que quería bajarse cerca de una casa amarilla con una puerta de hierro. Me pareció curioso porque no habían muchas casas aisladas en ese sector, solo en el pueblo. Pero seguí conduciendo, con la esperanza de encontrar la casa. Cuando le pregunté si vivía allí, simplemente respondió, solía vivir allí. Eso me congeló de inmediato. Fue su forma de hablar, sin ninguna emoción, sin mirarme. Era como si estuviera recordando algo malo. Ni siquiera soy del tipo impresionable, pero empecé a sentirme realmente incómodo. Lo más extraño fue que el camino parecía volverse cada vez más oscuro. Sé que era temprano por la mañana y todo, pero incluso los faros del coche no parecían iluminar correctamente. El rayo de luz era un poco débil, como si la niebla se tragara todo lo que tenía delante. Y de repente, de la nada, pidió parar. Miré hacia un lado y no vi ninguna casa, ni rastro de puerta, ni luz, ni nada. Había solo arbustos y un camino de tierra que apenas era visible. Dudé y dije, ¿estás seguro de que es esto? Y él simplemente respondió, sí, aquí termina. Hombre, esa frase ha estado martilleándome la cabeza hasta hoy. Bajó sin decir nada más. Caminó lentamente hasta el centro del camino y se quedó allí unos segundos, mirando hacia adelante. Lo miré por el espejo retrovisor, esperando que girara hacia el bosque o continuara por el camino de tierra. Pero no, él simplemente desapareció, de la nada, como desaparecido. Parpadeé y ya no estaba. No hay árboles cerca que puedan ocultar a alguien.
Era campo abierto. Salí asustado del auto, fui hasta donde estaba y no encontré absolutamente nada. Ningún sonido, ninguna huella, ningún movimiento. Solo el sonido del viento y mi corazón latiendo rápido. Regresé al coche presa del pánico. Me senté, cerré las puertas, cerré todo con llave y me quedé allí, unos minutos tratando de comprender lo que acababa de suceder. Mi cerebro simplemente no podía aceptarlo. Lo vi, hablé con él, estaba allí. ¿Cómo puede alguien desaparecer así como así? Arranqué el coche y salí de allí lo más rápido que pude. Solo quería llegar a una zona más concurrida, con gente, luz, ruido, cualquier cosa que me recordara que estaba nuevamente en el mundo real. Porque allí, por unos minutos, me pareció que lo había abandonado. Después de unos 15 minutos de viaje, casi desesperado, vi una pequeña tienda abierta, una de esas al costado de la carretera. Aparqué un poco torcido, salí temblando, entré y pedí un café. El encargado, un hombre de unos 60 años, se dio cuenta de que estaba pálido como una sábana y me preguntó si todo estaba bien. Comencé a contar la historia, medio incrédulo por las palabras que salían de mi boca. Cuando llegué a la parte donde el tipo pidió bajarse, donde termina, los ojos del anciano se abrieron de par en par. Lo primero que preguntó fue, ¿llevaba un abrigo oscuro y una bolsa en la mano? Solo pude sacudir la cabeza. Me dijo que hace unos años un joven murió en un grave accidente en esa carretera, justo en ese tramo. Regresaba a casa después de visitar a su madre y su coche volcó en la curva del camino de tierra. Quedó atrapado entre los escombros y cuando llegaron los bomberos ya era demasiado tarde. Hubo gente que dijo que todavía estaba intentando volver a casa y que de vez en cuando aparecía pidiendo que lo llevaran para llegar hasta donde termina. Hombre, cuando dijo eso casi se me cae la taza al suelo. Fue exactamente lo que el chico había dicho. Era la misma expresión, de la misma manera. Pregunté si alguien más había experimentado esto y dijo que sí, que otros conductores ya habían contado historias similares. Siempre un tipo tranquilo, vestido con ropa oscura, pidiendo bajar en ese momento y luego desapareciendo. Algunos dijeron que desapareció en el bosque, otros que dobló la esquina y desapareció en el aire. Pero nadie podía ver nunca hacia dónde se dirigía realmente. Y todos los que se detenían en ese lugar hablaban de la misma sensación de peso, de incomodidad, de cargar con alguien que ya no era parte de este mundo. Regresé a la carretera después de un rato, pero la imagen de ese tipo sentado en el asiento del pasajero no abandonó mi mente. Recordé cada detalle, la forma en que sostenía la bolsa, sus ojos profundos, el silencio. Incluso el olor en el coche parecía diferente cuando subió. Era una especie de olor antiguo, difícil de explicar. Tuve que abrir las ventanas para intentar ventilar, pero aún así, el olor tardó días en desaparecer. Era como si hubiera dejado una parte de sí mismo allí, como si el coche hubiera absorbido algo de esa presencia. En los días siguientes comencé a soñar con ello. A veces lo veía sentado en el asiento trasero, mirando hacia adelante. Otras veces yo estaba conduciendo y él aparecía de la nada en el espejo retrovisor. Me desperté sudando y con el corazón acelerado. Incluso evité tomar la carretera de noche por un tiempo, algo que nunca pensé que haría. Siempre he estado tranquilo con ese tipo de cosas. Nunca he creído realmente en fantasmas. Pero después de eso, todo cambió. Puedes intentar explicarlo como quieras, pero yo vi al tipo, hablé con él y desapareció frente a mí. Una semana después, decidí regresar al lugar donde me pidió bajar. Era de día, lo que me dio un poco más de coraje. Detuve el coche en el mismo sitio y salí. Miré a mi alrededor, tratando de ver una casa, un sendero, cualquier cosa. Pero no era más que un arbusto. Fue solo después de caminar un poco por el sendero de tierra
que noté una estructura medio caída en medio de la vegetación. Me acerqué y vi que era una casa antigua, con restos de una puerta de hierro tirada en el suelo. Casi todo quedó destruido, cubierto de maleza, pero era una casa amarilla, el mismo que describió. Me quedé allí unos minutos mirando esa escena. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Todo tenía sentido ahora. Él quería volver a casa. Ese fue el final del camino para él. No sabía qué pensar. Una parte de mí quería entrar y ver más, pero otra parte me gritaba que me fuera. Terminé escuchando mi instinto y fui. Cuando regresé al auto sentí que había cerrado el círculo, como si me hubiera elegido solo para hacer ese último viaje. Y después de eso, nunca volví a soñar con él. Nunca más volví a tener ninguna señal. Hasta el día de hoy, nunca he vuelto a ver nada igual. Pero cada vez que veo a alguien haciendo autostop en la carretera, todo mi cuerpo se congela. No puedo parar. No después de eso. Hay cosas en el camino que van más allá de lo que entendemos. Y a veces nos encontramos con alguien que solo está intentando volver a casa, aunque ya hace mucho tiempo que se fue. La chica del motel abandonado. Nunca he creído mucho en esas cosas de fantasmas, espíritus, esas historias que cuentan en las gasolineras o en los grupos de WhatsApp. Pero lo que me pasó en ese viaje fue tan extraño, tan fuera de lo común, que hasta el día de hoy todavía estoy tratando de encontrar una explicación lógica, y no puedo. Estaba regresando de un viaje de trabajo a otra ciudad, y como ya era bastante tarde y estaba agotado, decidí parar en un motel de carretera solo para dormir unas horas antes de continuar. Era uno de esos lugares viejos y un poco abandonados, pero como estaba muerto de cansancio, ni siquiera me importaba la vista. Alto, cartel intermitente, la fachada desconchada. Todo me daba mala espina, pero la necesidad de dormir hablaba más fuerte. El lugar parecía desierto, pero la luz de recepción estaba encendida. Toqué el timbre, esperé un poco y apareció una mujer con cara seria, como si la hubieran despertado. Le dije que solo quería una habitación por unas horas para descansar y ella me entregó la llave sin decir mucho. La habitación estaba al final de un largo pasillo, con varias puertas cerradas y polvo acumulado en los rincones. El pasillo tenía un fuerte olor a humedad y las bombillas parpadeaban como si fueran a fundirse en cualquier momento. Entré en la habitación, cerré la puerta con llave y me tiré en la cama sin siquiera quitarme las zapatillas. El colchón era duro, pero estaba tan cansado que no hizo ninguna diferencia. Lo borré casi inmediatamente. No sé cuánto tiempo dormí, pero me desperté sobresaltado por un ruido que venía del pasillo. Fue como si algo hubiera chocado contra la pared. Mi primer pensamiento fue que tal vez había llegado otro invitado, pero cuando miré por la ventana, el estacionamiento todavía estaba vacío, solo mi auto allí. Intenté volver a dormir, pero entonces escuché otro sonido, esta vez más cercano, como risitas de un niño. Me quedé congelado. ¿Quién lleva a un niño a un motel en mitad de la noche? Me quedé en silencio, intentando comprender, pero la risa se detuvo de repente, como si alguien hubiera apagado el sonido a mitad de camino. Me levanté lentamente, todavía un poco dormido y con esa molestia en el estómago, ¿sabes? Una sensación de que algo iba mal. Pegué mi oído a la puerta y escuché. Silencio total. Pero entonces oí un ruido suave, como si algo hubiera rodado por el suelo del pasillo. Como una pelota. En ese momento no sé por qué, pero la curiosidad pudo más que yo y abrí la puerta, solo un poco. Eché un vistazo y el pasillo estaba igual, oscuro, mohoso y aparentemente vacío. Pero allí, justo en el medio, había una bola roja, solo, detener. No había forma de que esa cosa pudiera estar allí si no había nadie más allí, ¿verdad? Regresé a la habitación impulsivamente y cerré la puerta. Mi corazón latía aceleradamente y aunque no quería pensar en nada malo,
La situación ya era demasiado extraña. Me senté en la cama y me quedé allí, mirando la puerta, esperando quién sabe qué. Después de unos minutos que parecieron horas, volví a escuchar esa risa infantil. Esta vez parecía justo al lado de la puerta, ligero, apagado, como si el niño intentara no despertar a nadie. Pero eso me puso la piel de gallina por todas partes. Sabía que algo andaba mal en ese lugar, pero aún no me había dado cuenta de lo que estaba pasando. Intenté racionalizarlo, diciendo que podría ser algún sonido que viniera de afuera, tal vez incluso de una radio sonando en alguna habitación. Pero en el fondo sabía que no era eso. Me levanté, respiré profundamente y caminé hacia la puerta, con la mano sudando sobre el pomo. Me quedé allí, escuchando, y entonces volvió a oírse el sonido, la pelota rodando, pero no como si alguien lo hubiera pateado. Fue como si alguien la arrojara suavemente contra la pared y la atrapara. Me alejé de la puerta, volví a la cama y me quedé en silencio, tratando de ignorarlo, tratando de convencerme de que era solo mi cabeza jugándome una mala pasada. Pero no fue así. Las cosas empeoraron cuando vi algo pasando por delante de la grieta debajo de la puerta. Eran pequeños pies descalzos. Fin a todas las dudas que todavía tenía. Salté y fui directo a la puerta. La abrí de par en par y el pasillo estaba vacío, sin pelota, sin nadie. Volví a mirar por la ventana. El estacionamiento seguía igual y ahora me di cuenta de algo que me dejó un nudo en la garganta. La recepción estaba oscura. No hay luz en absoluto. Salí de la habitación. Comencé a caminar por el pasillo y fui allí. La puerta de recepción estaba cerrada y cubierta de polvo, como si nadie la hubiera utilizado durante mucho tiempo. Regresé a la habitación en estado de shock. Mi cabeza daba vueltas, tratando de entender qué estaba pasando. Encendí mi celular, busqué Google Maps y ahí me golpeó la desesperación. El lugar ni siquiera aparecía en el mapa. Allí solo había un motel abandonado con varias reseñas antiguas que decían que el lugar había sido cerrado hacía años debido a un incendio. Empecé a temblar. Esa recepción que vi iluminada, la mujer que me atendió, no tenía sentido. Nada tenía sentido. Estaba solo en un lugar que teóricamente ni siquiera debería estar funcionando. Y aún así, allí todavía había algo muy vivo. Empecé a empacar mis cosas desesperadamente. Metí todo en mi mochila, cogí las llaves del coche y salí de la habitación sin mirar atrás. Cuando llegué al estacionamiento, sentí ese silencio pesado, ese tipo de silencio que parece pegarse a la piel. Me subí al coche, encendí el motor y cuando puse reversa, juro por todo lo que vi en el espejo retrovisor, a una niñita parada en la puerta de la habitación donde estaba. Llevaba un pequeño vestido blanco y el cabello oscuro le cubría parte de la cara. Ella no me miró directamente, simplemente permaneció allí, sosteniendo la bola roja. Me ahogué, mi cuerpo se congeló, pero aún así logré salir de allí corriendo. Conduje durante unos 15 minutos sin parar, con las manos temblorosas y mirando el espejo todo el tiempo. Al llegar a una gasolinera, me detuve a respirar y tratar de comprender lo que acababa de pasar. Entré en la pequeña tienda y le pregunté al encargado sobre ese motel. El tipo me miró extrañado y preguntó, ¿qué motel? Cuando le expliqué dónde estaba, se puso un poco pálido y dijo que el lugar había estado cerrado durante más de 5 años, después de que una niña muriera en un incendio en la habitación de atrás. Dicen que quedó atrapada dentro, y desde entonces nadie ha sido capaz de mantener ese lugar funcionando por mucho tiempo. No pude dormir más esa noche, ni siquiera esa semana. Todo parecía demasiado surrealista, como sacado de una película, pero juro por todo lo que vi, que yo estuve allí, que entré a un lugar que ni siquiera debería estar abierto.
El recuerdo de la muchacha parada en la puerta todavía me persigue. La forma en que estaba allí, como si supiera que la iba a ver antes de irme. Desde ese día nunca más volví a viajar de noche. Mucho menos me detuve en un motel de carretera. A veces me sorprendo pensando, ¿qué habría pasado si me hubiera quedado más tiempo en esa habitación? ¿Qué hubiera pasado? Ni siquiera quiero saberlo. Lo más extraño de todo es que unos meses después intenté volver allí durante el día, solo para confirmarlo con mis propios ojos. Y lo que encontré fue un edificio completamente vandalizado, con ventanas rotas, maleza crecida y ninguna señal de funcionamiento. La recepción estaba cerrada con llave, como si nadie hubiera estado allí durante años. Pero cuando fui a donde estaría la habitación donde dormiría, vi la misma bola roja en el suelo, sucia, mugrienta, pero allí no la toqué. Salí de allí lo más rápido que pude, y hasta el día de hoy cuento esta historia tal y como sucedió. Por más que nadie lo crea, yo sé lo que vi.